La política y la religión han movido al mundo desde la antigüedad. Si miramos el génesis de la humanidad, nos resultará imposible separar las acciones políticas de la fe practicada por los pueblos. La historia nos muestra la espiritualidad del hombre como una marca registrada que lo diferencia de toda criatura que lo rodea. Los gobiernos han sido reactivos o se han afianzado en las mismas. El paganismo y el monoteísmo han estado presentes desde el origen de la humanidad. Bajo la bandera de la religión se han librado guerras, se han hecho alianzas en nombre de la paz, el amor y también se han justificado los hechos más aberrantes. Lo indiscutible es que la religión humana se ha embriagado de sangre y ha quedado registro de ello. Para una parte de la población mundial hay un antes y un después de Cristo. Para la otra, ese hecho no ha sido trascendente en materia de fe. De lo que sí podemos estar completamente seguros es que tanto las religiones paganas y ancestrales como las monoteístas, tal cual como las conocemos, han tenido un génesis y sin lugar a dudas tendrán su apocalipsis. En los capítulos anteriores hemos visto cómo el escenario político y económico global responde a una jugada estratégicamente planificada por hombres y mujeres cuyas convicciones están cimentadas en una espiritualidad ancestral y terrenal muy solapada de humanismo. Lo cierto es que cuando hablamos de religión a esta altura de la historia, las fronteras del mundo se van diluyendo. ¿Qué papel juega la religión en este escenario global? ¿Qué se está gestando en materia de fe que todavía no ha mostrado su verdadera naturaleza? ¿Será posible que el mundo sea uno bajo una misma espiritualidad? Todo está escrito, actualidad y profecía. Una mirada a las noticias desde las Escrituras para que analicemos los tiempos actuales bajo la lupa de las profecías bíblicas. La religión y el nuevo orden mundial. Las religiones han dividido al mundo durante siglos, se han librado guerras, conquistas y genocidios en nombre de ellas. Actualmente, 84% de la población mundial se identifica con un grupo religioso específico, pese a que el ateísmo continúa creciendo en distintas partes del mundo. El hinduismo, budismo, cristianismo, judaísmo e islam son las 5 religiones dominantes en el planeta. Estos grupos humanos han dado curso a la historia con su particular manera de entender la vida, y así es como han moldeado al mundo. Sin embargo, parece que los cambios sociales están modificando el número de creyentes en cada religión, sobre todo de las 3 más grandes. Parece que en nuestra sociedad mucha gente está descubriendo que una cosa son las creencias, otra las instituciones religiosas y otra más la fe personal. Lo que en ningún momento se ha cuestionado es la vida espiritual, y tal vez ha sido así por la falta de autenticidad en el pensar y en el actuar, o por ignorancia de las verdades religiosas y del mundo. Pero para todo ser humano, la espiritualidad es una realidad incontrovertible. ¿Cuál es el papel de la religión en el siglo XXI? ¿Por qué pierde adeptos cuando más necesidad hay de espiritualidad? Si bien el porcentaje de ateos que creen que son seres espirituales va creciendo cada año, no implica que se conviertan en seres religiosos, sino que pone en evidencia la necesidad de una espiritualidad universal. Cuando el hombre tuvo conciencia de sí mismo, se hizo las primeras preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y en ese momento comenzó el desarrollo intelectual y espiritual de la humanidad, el cual se ha dado en varios niveles o etapas históricas y sigue presente en diversas etapas de la vida humana, como en los diferentes tipos de sociedades en el mundo. La espiritualidad manifiesta una necesidad de trascendencia. Lo cierto es que lo humano va reemplazando a lo divino, lo laico a lo religioso y lo profano a lo sagrado. La religión, como se ha entendido, vivido durante siglos, va quedando marginada y los derechos humanos se superponen a los derechos divinos. La religión está en cuarentena y después de este proceso, sin lugar a dudas, no será igual. Como ejemplo de ellos, vemos que lo que antes ha separado al mundo religioso y lo ha definido como tal,
ahora es planteada la necesidad de unidad, el encuentro de algún punto en común que una todas las religiones en una espiritualidad universal. Así como hablamos de la necesidad de un multilateralismo político-económico, también surge la necesidad de un ecumenismo universal, tal como lo muestra el siguiente video. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. En el mundo religioso también se están haciendo jugadas estratégicas que llevan a la búsqueda de una espiritualidad que nos una a todos. Las 3 religiones más grandes del mundo ya han llegado a un punto de encuentro y se las conoce como Crislam. El Crislam trata de enfocarse en una conexión entre la Biblia y el Corán. Es la unificación del cristianismo, judaísmo y el Islam. En un intento de mezclar estas 3 religiones, el Crislam se ha convertido en una suerte de, entre comillas, nueva religión. Se inició en Nigeria en los años 1980. El concepto esencial del Crislam es que el cristianismo y el Islam son compatibles. El Crislam no es una religión en sí, sino que es un intento de desdibujar las diferencias y distinciones entre el cristianismo, el Islam y el judaísmo. Las ideas crislámicas se han extendido por todo el mundo, cobrando mucha fuerza en los Estados Unidos y en el mundo occidental. Uno de los principales promotores de este movimiento es el mismísimo Vaticano. Para algunos, sorprendido las palabras del líder de la Iglesia Católica, quien fundamenta una nueva religión que unirá a cristianos, católicos, musulmanes y otros credos en un nuevo orden mundial. En Berlín, Alemania, en el año 2016, se presentó el proyecto interreligioso conocido como la Casa del Uno. Un imán, un rabino y un pastor protestante están detrás de esta idea. El edificio fue adjudicado mediante un concurso de ideas. Se realizará con ladrillos donados por la población y estará dotado de una torre y un patio central que servirá como lugar de encuentro de todas las confesiones. Albergará una mezquita, una iglesia y una sinagoga. El lugar de ubicación es en el mismo corazón de Berlín, donde está situada la iglesia de Sant Petri, la más antigua de la ciudad. Data del siglo XII y está muy dañada por la Segunda Guerra Mundial. Mientras que el líder del Vaticano plantea un nuevo orden mundial tras el lema Paz en la convivencia común. Para dar paso a esto, con la ayuda del gran imán sunita Ahmed El-Tayeb, Francisco creó 3 megas iglesias que promueven la paz mundial para obtener resultados concretos en cuanto a la convivencia común. La construcción que más dio que hablar fue el templo de homenaje a Abraham, la cual es como una especie de fraternidad que une a judíos, cristianos y musulmanes en una celebración de un padre en común que sería Abraham. Este histórico gesto entre el Papa Francisco y el gran imán sunita de Al-Sayar, Ahmed Al-Tayeb,
empieza a dar frutos. El Comité para la Fraternidad Humana ha presentado en Nueva York su primer gran proyecto. Es un homenaje a Abraham, a quien judíos, cristianos y musulmanes veneran como padre común. Se llama Abrahamic Family House. Es un complejo que integrará una iglesia, una mezquita y una sinagoga que compartirán por primera vez un espacio colectivo para el diálogo entre religiones. Está diseñado por el arquitecto Sir David At-Sayed y busca profundizar las relaciones interreligiosas y alimentar los valores de la coexistencia pacífica entre creencias, nacionalidades y culturas. Dentro del complejo estará la segunda iglesia de Abu Dhabi. En este país, de los 9,5 millones de habitantes, 10% se declaran cristianos. El complejo mantiene una estructura independiente para cada religión y contará con un espacio compartido para reuniones. Su diseño moderno está pensado para ser un espacio duradero para las generaciones futuras de judíos, católicos y musulmanes. También promueve un nuevo humanismo para la fraternidad de las creencias. Esta decisión estará marcada en base a formar un nuevo humanismo educativo, el cual dice que son temas que deben tocarse con carácter de urgencia. El término ecumenismo es lo que más se adapta a lo que quiere hacer el Papa, pues planea reunir todas las religiones en las restauraciones de antiguas creencias que se creían extintas. Debemos hacer cambios para el universo. Todo cambio necesita un cambio educativo. Tenemos que hacer de manera que este pueblo nazca una convergencia global para una alianza entre los habitantes de la tierra y la casa común. Un pueblo universal, pero un pueblo personal de cada uno, dice el Papa Francisco sobre el nuevo orden mundial. Asimismo, dice que esta será una alianza entre los pueblos que traerá paz y justicia para ser acogida entre familias y propiciador del diálogo entre las religiones. Si bien este llamado fue suspendido a causa de la pandemia, deja en manifiesto que tanto para el mundo religioso como para el político, la implementación de un nuevo orden mundial ya ha dejado de ser una idea y poco a poco se va transformando en realidad. ¿Debería sorprendernos esto? En lo absoluto. A lo largo de estos capítulos hemos visto cómo nuestra actualidad responde a las profecías bíblicas registradas hace mucho tiempo atrás. En este capítulo específicamente veremos que estamos a las puertas de la manifestación de la tercera bestia descrita en el capítulo 13 y 16 del libro de Apocalipsis. Luego vi a otra bestia. Esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Aplicando la hermenéutica sagrada, podemos ver que la primera bestia que subió del mar será ayudada en su diabólica misión por otra bestia que subirá de la tierra. El origen terreno de esta segunda bestia no la hace menos misteriosa que la primera, aunque tampoco la hace menos peligrosa.
El hecho de que procede de la tierra da a entender que será un personaje que surgirá del trasfondo religioso humano. El libro de Apocalipsis se refiere a esta segunda bestia como el falso profeta, lo que nos da una idea precisa de su carácter y cometido. En nuestro lenguaje moderno diríamos que actuará como un ministro de propaganda de la primera bestia, que intentará convencer al mundo de su grandeza, animando a otros para que pongan en ella su confianza como única vía posible de salvación. En este sentido, la primera bestia sacará provecho de ella del mismo modo que los reyes de la antigüedad hacían con los falsos profetas que tenían bajo su control. Por otro lado, observamos que este personaje religioso, por medio de grandes señales, conseguirá convencer a todos para que adoren la imagen de la primera bestia. Su meta fundamental no es atraer a los hombres hacia una nueva religión, sino hacia la persona de la bestia, a fin de que todos lo consideren como un ser divino y aquellos que se nieguen a adorarla serán condenados a muerte. Bajo la bandera del amor y la paz, el ecumenismo hace su eco en este pensamiento. Muchos piensan distintos, sienten distintos, buscan un Dios y encuentran un Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Habría que preguntarse de qué Dios seríamos hijos. Pero si de algo no cabe duda, es que este pensamiento espiritual encabeza el preámbulo de un nuevo orden mundial. Ahora, ¿qué podemos hacer los hijos de Dios frente a tamaño engaño? Escuchemos lo que nos dice lo que ya está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su Padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. En la palabra de Dios encontramos 3 consejos sumamente prácticos. El primero es no participar de dichas obras. El segundo, no alarmarnos ni dejarnos engañar por lo que dicen, porque aunque tengan apariencia de piedad, esconden la verdadera naturaleza bestial del hombre de pecado. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solo los hijos de Dios son aquellos que están unidos por medio del Espíritu Santo a Cristo. ¡Cuánta paz y cuánta esperanza tenemos los hijos de Dios, sabiendo que en este tiempo de confusión el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos! Hemos llegado al final de todo está escrito. El próximo capítulo veremos
que es muy necesario el resurgimiento de un imperio como escenario mundial para generar la plataforma ideal para la manifestación de estas dos bestias. Como siempre, estás invitado a que sigamos analizando juntos los acontecimientos actuales bajo la lupa de las profecías bíblicas. No te lo pierdas. Si te gustó este capítulo, dale like, compartirlo con otros y te espero en la próxima edición de Todo está escrito.